Listo, ahí está. Bueno, hermanos, saludos a todos. Dios los bendiga. Hermana Yaque, hermana Dalgi, hermana Yasme, hermano Alfonso. Damos gracias a Dios por esta reunión. Y, oye, hermano, qué buen estante de libros tiene de atrás. Qué bien. Está bueno ese fondo. Gracias, hermanos, Oye, por acudir a esta reunión. Y, bueno, rogamos a Dios que sea de gran bendición para nosotros. Eh, bueno, hoy quiero compartirles este tema que lo compartí con la comunidad de jóvenes hace como 2 años ya, o 3 años ya, no creo, que se titula así, El Evangelio, el mensaje más importante para la iglesia. El Evangelio, el mensaje más importante para la iglesia. Entonces, bueno, yo sé que ahí dice videoconferencia, casi las videoconferencias como que no son muy así de participar, pero bueno, pero vamos a participar todos. Cuando ustedes escuchan ven ese título, lo escuchan, lo leen, el Evangelio, el mensaje más importante para la iglesia, ¿qué se les viene a la mente? el, anun- el anunciar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que de pronto pueda pensar que está perdido, que no tiene salida o que simplemente está en pecado. Bueno, de eso prácticamente es lo que trata el Evangelio, de anunciar que hay alguien que murió por nosotros y que nos ha hecho libres, pero que tenemos que saber que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos para poder gozar de ese beneficio que nos da el Señor o que nos brinda el Señor. Así es. Por eso, Hermano, por eso, bueno, por eso es importante el Evangelio. Por eso es importante el mensaje del Evangelio para la iglesia, por lo que ya que acaba de decir. Sí, mi hermano. sí, quería aportar algo, pues, algo sencillo. Bueno, cuando nosotros nos vamos a Hechos, o también en los evangelios, que el Señor le dice a los discípulos que vayan y prediquen el evangelio de todas las naciones, y esa es la iglesia, anunciar las buenas noticias, porque hay una mala noticia, junto Ajá, con el sí. evangelio. Ujú. Entonces creo que es una importante noticia, una buena noticia de esperanza, de paz, porque somos enemigos de Dios. Y es una buena noticia que se proclama, la iglesia tiene que hacerlo, porque es que la iglesia es para eso es la iglesia. Amén. Así Entonces es. creo que es un buen mensaje de Jesucristo, de la verdad de Dios, del reino de Dios. Así es, hermano. Entonces, bueno, ese es el título de este, de este mensaje que vamos a compartir aquí, el Evangelio, el mensaje más importante para la iglesia. Ahora vamos a ver un poquito, bueno, no pretendo ser exhaustivo, abarcar todo el tema porque es prácticamente imposible, pero sí tocar así superficialmente algunos puntos relacionados con este tema de, primero, qué es el Evangelio, y por qué es importante el Evangelio para la iglesia, porque es el mensaje más importante. Entonces, como les dije, no pretendo ser profundo, ni extenso, ni abarcar, ni ser exhaustivo, sino tener una idea, ¿verdad? De este tema. Y que eso nos lleve a nosotros a indagar más, a investigar más, a profundizar más con base a este tema que estoy seguro que les va a servir de mucho para eso. Como la base para seguir investigando, avanzando, creciendo, conociendo. Bueno, voy a darle aquí siguiente. Bien, el Evangelio. Primero debemos conocer lo que es el Evangelio, ¿verdad? Eh, ¿Alguien me puede decir así en unas cuantas palabras, no más de 10 palabras, qué es el Evangelio? Si nos pone un examen y nos dice, escriba en menos de 10 palabras, máximo 10 Buena palabras el noticia, Evangelio. Buenas noticias, esperanza, esperanza. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? Buenas un noticias de regalo, salvación. un regalo de Dios, un regalo. Y Ah, también puede ser. el Evangelio, ok. Bueno, damos la bienvenida y saludamos a Ana Vargas, la hermana Ana Vargas. Dios te bendiga, hermana, bienvenida. O hermano, Dios bueno, te no sé bendiga. si es una cuenta de mujer y entró un varón.
Te saludamos. Bueno, listo. Entonces vamos a ver lo que es el Evangelio. Dice, la palabra Evangelio viene de la palabra griega Evangelion, que apropiadamente se traduce como buenas nuevas. Eso es lo que es lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio viene del griego, que significa buenas nuevas. Nuevas. Buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra Evangelio. Entonces, quiero mostrarles unos ejemplos. Entonces, ahora les voy a compartir acá otra ventana. Que el otro día yo les compartí a ustedes esta página que está en línea, que se llama Logos K Logos, donde ahí usted puede buscar textos interlineal del griego, del hebreo, y es una herramienta buena, básica, pero muy buena. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, dónde aparece la palabra evangelio. ¿Dónde aparece la palabra evangelio por ejemplo, en el Nuevo Testamento? La palabra evangelio aparece por ejemplo, en Romanos 1:16. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué dice Romanos 1:16? Dice Pablo, siervo 1:16, dice. Ah, no, esa es otra. A ver, aquí No me avergüenza del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo aquel. Primera del reino de Jesucristo. Ajá, eso es. Romanos capítulo 1. Dice Romano 1:1, ¿no? Sí, ya lo estoy poniendo. Romanos 1:16. Ah, pero ahí no dice 1:16, decía 1:1. Ahora sí. No. Ve, ahí dice Corintios, Primera de Corintios 1:16. Sí, ya estoy aquí corrigiendo. Ya, ahora sí. Ahora sí, Romanos 1:16. Listo. Aquí está el texto en español, en la Reina Valera del 60 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Ahí está la palabra evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ahí está la palabra evangelio. Si nosotros vamos al texto griego, aquí vemos el texto, aquí debajo, en letras verdes, y vemos aquí la palabra evangelio en griego, evangelio, que les quiero mostrar acá. Aquí se ve. ¿Sí ven que salió arriba un cuadrito rojo? Sí. Ajá, evangelio, ¿verdad? Ahí está. Que significa que aquí debajo en letras rojas, buen mensaje. El buen mensaje, buenas nuevas, buenas noticias. Eso es el evangelio en su raíz griega, buen mensaje, buenas nuevas, buenas noticias. Entonces vamos a darle aquí en el número Strong a ver qué nos aparece. En el numerito que está arriba y dice, aquí está, en el griego, evangelion, y aquí está cómo se pronuncia, aquí, evangelion. ¿Ah? Ahí está. Y ¿cómo se define buen mensaje? Es así, básico. Básicamente es eso, buen mensaje. Es decir, el evangelio, buena noticia, buenas nuevas. Eso es el evangelio. Hermano, hay una acotación aquí. Bueno, aquí en el griego que yo tengo aquí en la literación me parece evangelio, pero con doble G. Son derivaciones. Derivaciones, claro. Son derivaciones, sí, de la raíz original, pero el significado es básicamente el mismo. Buenas noticias, sí. Entonces, sí, vamos a ir a otro texto. Vamos a ir a otro texto. Solamente para ilustrar como ejemplo. Vamos a ir a de Corintios 2:12. Bueno, vamos a ir a esa, la que dice el hermano. Segunda de Corintios 2:12.
Les recomiendo esta herramienta, no es difícil, es No es fácil fácil. de usar y ahí uno se ayuda bastante. Es básica, pero sirve mucho. Aquí está. Aquí está otra vez la palabra evangelio, buen mensaje. Le damos el número Strong y ahí está. Otra vez, ¿sí? Es lo mismo. Evangelio. Yo les iba a mostrar eh, Primera de Corintios 15. A ver, Primera de Corintios 15, 1 creo que es. Ajá, sí. Ah, No, 1 Corintios 15:1. sí, Primera de Corintios 15, 1. El hermano dio el ejemplo 2 Corintios 2, 12. Además, os Primera de declaro. Corintios dice, 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí está otra vez la palabra evangelio. Buen mensaje, significa buena noticia. O sea que dicho de otra forma podríamos decir, además os declaro, hermanos, el buen mensaje que os he predicado o la buena noticia que os he predicado o las buenas nuevas que os he predicado. Entonces el evangelio básicamente es eso, es una buena noticia. Es una buena noticia, pero ¿por qué es una buena noticia? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, voy a salir de aquí para seguir en la presentación que tengo acá. Entonces, ahí de a poco ya vamos dando respuesta, ¿verdad? ¿Por qué el Evangelio es el mensaje más importante para la iglesia? Porque es la buena noticia, es el buen mensaje, es las buenas nuevas. O sea, es lo más importante que nosotros debemos saber, conocer y practicar y vivir el Evangelio. Eso es lo más importante. Está bien que queramos predicar en la iglesia, por ejemplo, acerca del amor, por ejemplo, del amor de Dios, de la justicia de Dios. Eh, Incluso uno puede hasta enseñar sobre la maternidad, de pronto cómo criar a los hijos, ¿verdad? Todos esos mensajes Misericordia con el son prójimo, todas esas buenos, cosas. sí, son buenos, pero el mensaje más importante es el Evangelio. De hecho, nosotros no podemos enseñar, predicar fuera del Evangelio. De hecho, nosotros, por ejemplo, uno puede predicar acerca de la amistad con base al Evangelio. Podemos enseñar acerca de la maternidad, de la crianza, del rol de los padres, pero sobre la base del Evangelio. No podemos enseñar o predicar aislado del Evangelio. Siempre debe estar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Tú como sa- dice Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el poder de la predicación está en el Evangelio. Si se proclama el Evangelio hay poder para salvar. Si no se proclama el Evangelio no hay poder para salvar. Entonces por eso la importancia del mensaje del Evangelio. Y no solamente para salvar, en primer lugar eso, pero el Evangelio también restaura al creyente, lo anima, lo consuela, lo levanta, le da el combustible para seguir caminando en la vida cristiana. Entonces, salva al pecador, sí, pero también ayuda en el crecimiento y en la santificación del creyente. De modo que el Evangelio también es para los evangélicos. Entonces muchos creyentes creen que ya no necesitan más del Evangelio porque ya fueron salvados por el Evangelio. Y es un error. Nosotros también como creyentes necesitamos del Evangelio porque en el Evangelio está el poder también para seguir viviendo, vivir una vida victoriosa en Cristo. Una vida de paz, de gozo, una vida en santidad, una vida en crecimiento, madurez espiritual, una vida de servicio a Dios. Entonces necesitamos del Evangelio. Es nuestro combustible.
Bien, Y es que parece mentira que todo está escrito, todo está plasmado en la Biblia, entonces todo debe hacerse en base o girar en torno al Evangelio. O el sea, Evangelio exactamente es el de hecho, mensaje más importante para la iglesia, de ¿verdad? hecho, allá en Filadelfia hay una psicólogo que predica mucho, es psicopedagoga y a la vez es psicólogo, muy de las profesoras muy buenas de allá de Maracaibo. Y ella es cristiana, hija de pastores. Y ella todo lo hace en pro de lo que en base bíblica. O sea, yo he conversado con ella, me dice, bueno, para nosotros los que tenemos conocimiento, para los psicólogos pensamos de esta manera, pero los que aparte de ser psicólogos somos cristianos, Dios dice esto. O sea, sí me explico, mientras que hay unos que predican o dicen solamente el fundamento que tienen por su conocimiento, más no aplican lo que establece el Señor. Así es. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces ya vimos ahí básicamente la definición del Evangelio, que en su raíz griega significa buenas nuevas, buena noticia, el buen mensaje. Es eso. Entonces, voy a leerles una cita de Paul Washer, un texto, una cita de un texto, de un libro que se llama El poder y el mensaje del Evangelio, que creo que en alguna oportunidad se los había mostrado. Bueno, aquí es este. De ahí fue que saqué la cita, el poder y el mensaje del Evangelio. Dice Paul Washer lo siguiente: en un sentido, cada página de la escritura contiene el Evangelio. Hermanos, ustedes pueden creer eso, que cada página de la Biblia, de las escrituras, contiene el Evangelio. Sí, ¿verdad? Nosotros creemos Sí. que sí, Totalmente. porque el mismo Cristo lo dijo, que ellas son las que dan testimonio de mí, De o mí. sea, de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la Biblia habla es de Cristo, del testimonio de Cristo, de la obra de Cristo. Eso es el Evangelio, ¿verdad? Eso es el Evangelio. Entonces, cada página de la Escritura contiene el Evangelio. Entonces, ¿por qué también el Evangelio es el mensaje más importante para la iglesia? Porque toda la Biblia habla del Evangelio, del plan de redención de Dios por medio de la muerte de su Hijo, para darnos salvación. Entonces, toda la escritura contiene el Evangelio. Entonces, cuando nosotros leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, la escudriñemos, debemos ir con ese pensamiento, con ese preconcepto, con esa predisposición de que las escrituras hablan es de Cristo, de su Evangelio. Entonces, eso es muy importante. Debemos interpretar las escrituras a la luz del Evangelio, de Cristo y de su obra. Sigue diciendo Paul Washer, pero en otro sentido, el Evangelio se refiere a un mensaje muy específico. ¿Cuál es ese mensaje muy específico? La salvación consumada para un pueblo caído por medio de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, si nosotros podríamos resumir de una forma condensada cuál es el mensaje del Evangelio, podríamos decir eso, que el mensaje del Evangelio es la salvación consumada, o sea, ya hecha, ya Él terminada, pagó. Ujú. para un pueblo caído. Entonces, fíjate por qué el Evangelio es una buena noticia. Porque la humanidad está caída, está muerta en delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios 2, ¿verdad? Por eso es una buena noticia, porque hay una mala noticia, que sin Cristo la humanidad va rumbo al infierno, es enemiga de Dios, está destituida de la gloria de Dios, como dice Pablo en Romanos, porque todos hemos pecado. Entonces, por eso es una buena noticia, ¿verdad? Esa es la buena noticia. La salvación consumada para un pueblo caído por medio de la vida. Fíjate que el Evangelio comprende la vida, la muerte, la resurrección y ascensión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces,
eso es como una forma condensada de lo que es el mensaje del Evangelio. Entonces, fíjate la importancia que tiene el Evangelio para la iglesia y para el no creyente, para el inconverso, porque el Evangelio es el mensaje que salva, es el mensaje que tiene poder de salvar. Por eso es que siempre, siempre, siempre debemos predicar el Evangelio. Siempre así, mi hermano. Hermano, quería anotar algo cuando usted hablaba de la escritura, que dice que cada página de la escritura contiene el Evangelio. Bueno, hoy estaba estudiando el capítulo 4 de Hebreo, y sí, hermano, o sea, ahora que usted me está diciendo eso, mire lo que dice aquí, en el capítulo 4, con el versículo 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezcan no haberlo alcanzado. Ahora mire lo que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. O sea, hermano, mire, o sea, se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. O sea, como usted dice que este es un mensaje ya específico, pero mire que ellos perecieron por la desobediencia, el no oír con fe. Entonces, mire cómo se relaciona aquí, hermano, el Evangelio, siendo que aquí es específico que el Evangelio viene por Jesucristo, que hay un mensaje de salvación, ¿cierto? Un mensaje de vida eterna. Y mire que acá cómo lo relaciona el libro de Hebreo, o sea, que también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Amén. Entonces es maravilloso que saber esto, porque yo sabes, es súper chévere, hermano, sinceramente. Sí, y ahorita vamos a ver un poquito más detalladito eso lo que usted estaba diciendo, hermano. Cómo eso también tiene que ver con nosotros. Como les decía ahorita, hay cristianos, creyentes, evangélicos que piensan que no necesitan del evangelio. Error. Necesitamos del evangelio. Todos los días, a cada momento. Ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos así. Fíjate que hay tantas cosas que decir aquí, ¿verdad? O sea, ya de entrar aquí ya podríamos dar por terminada la reunión, porque ahí vemos ya por qué el Evangelio es lo más importante, tanto para la iglesia como para el mundo, es lo más importante. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio es que el pecador puede ser salvado de la ira de Dios. Y ya, por eso es importante, por eso es tan importante. Bien, vamos a seguir acá. Miren la definición más extensa. Ahorita vimos una definición del mensaje del Evangelio cortito. Ahora lo vamos a ver un poquito más extenso. Esto también es de Paul Washer en su libro El poder y el mensaje del Evangelio. Él lo dice de esta forma: de acuerdo con la buena voluntad del Padre. Entonces fíjense que el Evangelio vino de la voluntad del Padre, de Dios. El Hijo Eterno, quien es igual con el Padre y es la representación exacta de su naturaleza, voluntariamente dejó la gloria del cielo. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen y nació el Dios hombre, Jesús de Nazaret. Entonces por ahí empieza, ¿verdad? El Evangelio. En la mente de Dios, en la Trinidad, ellos ahí de acuerdo en efectuar, en llevar a cabo esta redención tan grande a la humanidad perdida. Eso empezó en la mente de Dios y luego se ejecutó por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, quien el Espíritu Santo dice que lo concibió en el vientre de una virgen. Entonces, este número 1 que está aquí es unas citas bíblicas que apoyan este primer párrafo que está aquí. Ya ahorita en una lista, en una diapositiva aparte, está la lista donde están los versículos, las citas bíblicas que apoyan esto que hemos leído aquí. Sigue diciendo: como hombre, caminó sobre esta tierra en perfecta obediencia a la ley de Dios. Eso también hace parte del Evangelio, el hecho de que Cristo se encarnó, se hizo hombre, se humilló a la condición del hombre y caminó sobre esta tierra. ¿De qué forma? En perfecta obediencia a la ley de Dios. O sea, lo que ningún hombre pudo hacer, ni podrá hacer, él lo hizo. Obedecer perfectamente la ley de Dios. En la plenitud del tiempo, los hombres le rechazaron y le crucificaron.
En la cruz, Él llevó el pecado del hombre, sufrió la ira de Dios y murió en lugar del hombre. Ese ya habla ahí de la crucifixión y su muerte. Él sufrió la ira que nosotros merecíamos y murió la muerte que nosotros deberíamos morir. Debimos morir, ¿verdad? Él en lugar nuestro. Al tercer día, Dios le levantó de entre los muertos. Esta resurrección es la declaración divina de que el Padre aceptó la muerte de su Hijo como un sacrificio por el pecado. Jesús pagó el castigo por la desobediencia del hombre, satisfizo la demanda de justicia y aplacó la ira de Dios. Entonces ahí vemos ya la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa resurrección da testimonio de que el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo. 40 días después de la resurrección, el Hijo de Dios ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y se le dio la gloria, el honor y el dominio sobre todo. Allí, en la presencia de Dios, Él representa a su pueblo e intercede a su favor ante Dios. Fíjense que ahí está la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, el mayor y mejor sumo sacerdote. En su muerte, él fue el mayor y mejor sacrificio, el mayor y mejor rey, el mayor y mejor profeta. Eso habla de los tres oficios de nuestro Señor: profeta, rey y sacerdote. Y termina diciendo: a todos aquellos que reconocen, fíjate que aquí ya entra la demanda, lo que demanda el Evangelio, con base a esto que Cristo ya hizo. ¿Qué demanda Dios de los hombres? Hay una demanda. A todos aquellos que reconocen su estado de pecado. El ser humano pecador debe reconocer su estado de pecado. Debe reconocer también su incapacidad y debe rendirse a Cristo. Entonces Dios le perdona completamente. Les declara justos. Eso habla de la justificación. Y son reconciliados con Él. Este es su evangelio. Este es el evangelio de Dios y de Jesucristo, su Hijo. Ese es el contenido del mensaje del evangelio. Un poquito más largo. Pero en sí eso es el evangelio. El evangelio viene de la mente de Dios, ¿verdad? Jesucristo se encarna, vive una vida perfecta, es crucificado, resucita, asciende a la gloria de Dios, está sentado a la diestra del Padre reinando e intercediendo por su pueblo, pero hay una demanda. Dios exige algo de los hombres. Por lo que ya Cristo hizo, entonces Dios exige a la humanidad, demanda a la humanidad a que crean en Cristo, se arrepienten de sus pecados, reconozcan su incapacidad, o sea, la bancarrota espiritual en la que están, y que vayan a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces Dios así los perdona, los justifica, los reconcilia con Él. Entonces ese es el mensaje del Evangelio. Entonces dígame si no es importante para la iglesia esto, saber esto, predicar esto, llevar esto afuera de la iglesia, o sea, evangelizar y también aplicarlo a nuestras vidas, contemplar la hermosura del evangelio todos los días. ¿Para qué? Para que eso nos mueva, nos motive, nos empuje a seguir la vida cristiana, porque en nuestras fuerzas definitivamente no vamos a poder. ¿De qué necesitamos? Necesitamos del evangelio, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo por medio del evangelio, para poder seguir adelante, para santificarnos todos los días, para vivir una vida de crecimiento espiritual, madurando espiritualmente cada día más, mejorando en las buenas obras, muriendo al pecado todos los días. Necesitamos del evangelio, nosotros también. Bien, vamos a seguir. Bueno, aquí están las citas.
Aquí están las citas. El grupo 1, el grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están todas las citas que apoyan el texto anterior de lo que es el mensaje del Evangelio. Bueno, yo les voy a pasar luego el documento. Bien. Entonces aquí tenemos esta gráfica de... bueno, aquí tenemos lo que dice Paul Washer, acá en el encabezado. Cada página de la escritura contiene el Evangelio. Y aquí tenemos este cuadro, que es de este autor que está aquí, Goldsworthy, 2011, de un libro que se llama Estrategia Divina, una teología bíblica de la salvación. Este libro. Por el efecto del fondo, que también se lo recomiendo. Estrategia Divina, una teología de la salvación. Muy bueno. De ahí fue que tomé este cuadro, esta imagen. Entonces, vemos aquí, miren acá esta parte que dice A. Esta A que está acá, dice, la entrada se encuentra en el Evangelio, acá, en el Nuevo Testamento. Aquí está representado por una cruz que es el sacrificio de Cristo. Cristo encarnado, viviendo una vida perfecta, crucificado, muerto, resucitado y ascendido. Eso está en el Nuevo Testamento. Ahí es la entrada del Evangelio ya revelado plenamente. Pero nosotros podemos hacer un seguimiento del Evangelio yendo hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento. Si ven esta flecha que va hacia atrás y atraviesa todo el Antiguo Testamento. Entonces, a la luz de lo que ya conocemos en el Nuevo Testamento del Evangelio, nosotros podemos interpretar el Antiguo Testamento. Entonces sigue diciendo acá que nos hace, en el texto que está acá abajito, que nos hace regresar al Antiguo Testamento. Ve, que es esta línea. Nos hace regresar al Antiguo Testamento. Dice, con el conocimiento de que se trata de un libro sobre Cristo. Es un libro sobre Cristo. Acá. Desde el comienzo de la Biblia ya se nos habla de Cristo y del Evangelio. Más específicamente en Génesis 3:16, el protoevangelio. ¿Verdad? Cuando Dios sentencia a la serpiente. Luego dice, seguimos su revelación progresiva hasta llegar a su cumplimiento en el Evangelio. Que es acá, que es en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios va revelando su plan de redención a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios va revelando, Dios va añadiendo cada vez más detalle a su plan de redención a medida que avanza la revelación bíblica. El Evangelio se va mostrando cada vez un poco más claro hasta que llega al Nuevo Testamento, donde ya se revela plenamente, con claridad, quién es la persona y cómo se iba a efectuar esa redención. Entonces, eso es lo que indica esa imagen básicamente, ese esquema. Aquí tenemos otra también del mismo autor, la revelación bíblica. Está dividida en dos. Acá este encabezado dice, la revelación progresiva es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es incompleta. Aquí la revelación en el Antiguo Testamento, la revelación del Evangelio en el Antiguo Testamento es incompleto, porque no había claridad sobre, por ejemplo, quién sería la persona exactamente. Sabían que era uno, por ejemplo, del linaje de David, ¿verdad? Que nacería de una virgen. Todo eso está en el Antiguo Testamento, pero esa revelación era incompleta. Pero cuando llega el Nuevo Testamento, Cristo es la revelación final y definitiva, completamente claro, ya el Evangelio. Entonces, las promesas hechas a Abraham, acá en el A, las promesas hechas a Abraham, se amplían de manera progresiva
en la parte B, pero sin terminar en el Antiguo Testamento. Cristo viene como la revelación final y total de Dios, acá C, en el Nuevo Testamento, cumpliendo e interpretando todo lo anterior. Entonces, el Evangelio, Cristo encarnado, crucificado, muerto, resucitado y ascendido, es la luz para interpretar todo el Antiguo Testamento. Así podemos nosotros entender, por ejemplo, las profecías a la luz del Evangelio, de lo que ya se ha revelado plenamente en el Nuevo Testamento. Esa es la forma correcta de interpretar el Antiguo Testamento, a la luz de Cristo, del Evangelio, de la redención ya consumada. Eso evita que nosotros cometamos muchos errores en la interpretación. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Bueno, podemos seguir. Sí, mi hermano. No es una pregunta que pueda hacer, sino como que hacernos unas preguntas. Ajá, sí. Por ejemplo, usted hablaba de que, por ejemplo, Cristo vino, murió, resucitó y ascendió. Entonces, unas preguntas por cada de esos 4 aspectos. ¿A qué vino? ¿Por qué murió? ¿Por qué resucitó? ¿Para qué? Sí. ¿Por qué ascendió? ¿Para qué? Entonces son esas preguntas, hacérnoslas siempre. Sí, hermano. Así es. Sí, aquí nos van surgiendo preguntas y la idea es esa. Aquí no pretendemos ser aquí muy profundos ¿verdad? Ni abarcar todo. Y qué bueno que surgen preguntas. ¿Para qué? Para que con base a esto nosotros sigamos investigando más. Por ejemplo, ¿por qué Él tuvo que venir a vivir una vida perfecta? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser Dios? ¿Y por qué Él tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué? Eso es una gran pregunta. Eso es una gran pregunta. ¿Por qué Él tuvo que morir? ¿Para qué? ¿Por qué resucitó? ¿Quién lo resucitó? ¿De qué forma? Son grandes preguntas, ¿verdad? Y eso hay que indagarlo más profundamente. Y bueno, esa es la idea. Que surjan interrogantes y nos demos a la tarea de investigar. Bueno, entonces, como hemos visto en los esquemas anteriores, el Evangelio relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están relacionados. Hay una relación natural, orgánica entre ellos dos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver estos dos textos, cómo están relacionados algunos textos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Génesis 3:15, por ejemplo, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Fíjate que habla de simiente en Génesis 3:15. Y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que se conoce como el protoevangelio, donde por primera vez aparece el evangelio, lo que Dios hará para vencer el pecado, la maldad, Satanás, y dar redención a un pueblo pecador, ¿verdad? Por medio de una simiente que vendría. Entonces, eso está en Génesis 3:15, apenas empezando la revelación bíblica. Pero mira que en el Nuevo Testamento, en Gálatas 4:4, lo que escribe el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Pablo tenía en mente ese texto, Génesis 3:15. Él dice: esto es el cumplimiento de aquello que Dios prometió allá en el comienzo de la humanidad con Adán y Eva. Es lo que dice Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjate que esa es la simiente, ese Hijo. Por eso subrayé aquí, simiente, hijo. Porque ese hijo es la simiente de la que Dios hablaba en Génesis 3:15. Dice, nacido de mujer. Pablo tenía en mente Génesis 3:15. Dice, porque pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, un hijo de mujer, la simiente de la mujer.
Entonces, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, si ven la relación que hay entre esos dos textos, Génesis 3:15 y Gálatas 4:4, ahí está Pablo interpretando el Antiguo Testamento. ¿A la luz de qué? A la luz del Evangelio. Esa es la forma. Los apóstoles lo hicieron. ¿Qué debemos hacer nosotros? Interpretar a la manera nuestra, como yo pienso, como yo opino, según la subjetividad de mi mente. No. Debo interpretar según el modelo bíblico. Si los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, interpretaron de esa forma, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros? Interpretar la Biblia de la misma forma. No tenemos el derecho de hacer con la Biblia lo que queramos o interpretarla como nosotros queramos. No. Debemos usar el modelo de interpretación que usa la misma Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Eso es lo que se llama la analogía de la fe. La Biblia interpretando a la misma Biblia. Entonces, esa es la forma correcta de hacerlo. Vamos a ver otro ejemplo. Creo que hay otro ejemplo aquí. Aquí tenemos otro. Por ejemplo, Génesis 22:18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces fíjate que allá habla de la bendición que será con base a la simiente que vendría. Todavía se habla de simiente. Mira lo que dice Gálatas 3:16, el mismo Pablo en Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. O sea, Pablo haciendo referencia a este texto. Recuerden que Pablo era maestro de la ley. Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento, las Escrituras. Y aquí estaba Pablo haciendo referencia a este texto de Génesis 22 y lo estaba interpretando. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, por eso subraya acá, simiente y acá, simiente, porque se está hablando de lo mismo. Y Pablo explica, empieza a interpretar el texto de Génesis, empieza a explicarlo. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿cuál es esa simiente de la que se habla en Génesis 22:18? Cristo. Ahí está Pablo interpretando el texto, ¿sí lo ven? O sea, ¿qué está haciendo Pablo ahí? Está haciendo exégesis del texto de Génesis 22:18. Está haciendo exégesis, lo está interpretando, lo está explicando, lo está exponiendo. Entonces Pablo dice, esa simiente que se prometió allá es Cristo. Es Cristo de lo que se hablaba. Entonces otra vez, la relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento interpretando al Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el eje de interpretación? Jesucristo, el Evangelio. Es lo que Pablo está haciendo ahí. Interpretando el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio, de la obra de Cristo. Si Pablo interpretó así, y si los apóstoles leían e interpretaban la Biblia de esa forma, ¿qué debemos hacer nosotros? Interpretarla de la misma manera. Otra vez, no tenemos el derecho de interpretar la Biblia según nosotros pensamos, opinamos, no. Entonces fíjate, entonces otra vez, ¿por qué el Evangelio es el mensaje más importante para la iglesia? Porque todas las escrituras hablan es de Cristo y del Evangelio. Todo está relacionado en la Biblia. Todo, absolutamente todo en la Biblia está relacionado. Hay una sola línea que atraviesa toda la escritura y es el plan de redención de Dios por medio del sacrificio de su Hijo. El Evangelio, es eso. Entonces fíjense cuán importante es el Evangelio, hermano. Tremendamente importante para nosotros. Vamos a ver si hay otro ejemplo. Sí, hay otro. Isaías, mira que Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora vemos acá en el Nuevo Testamento, Pablo, en Romanos 5, 6 y 8,
lo que escribe, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo, o sea, Pablo haciendo referencia a ese texto de Isaías 53:5, que esa era la promesa que tendría su cumplimiento en Cristo. A su tiempo murió por los impíos, ¿verdad? Fíjense que ahí está subrayado, murió por los impíos. ¿Por qué? Porque eso está relacionado con herido, molido, castigo. Él fue herido, molido, castigado. O sea, Él murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está Pablo interpretando el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio. ¿Sí ven? No sé, hay otro acá. Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 49:15 también dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y dice Marcos 16, del 6 al 7, mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Eso está relacionado, es el cumplimiento de lo que se decía en Salmos. Dice, no dejarás mi alma en el Seol, o sea que Él resucitaría. No permitirás que tu santo vea corrupción. Redimirá mi vida del poder del Seol. Él me tomará consigo. A eso habla de la resurrección. Esos son salmos mesiánicos que hablan de Cristo. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os digo. Entonces fíjate que estos textos del Antiguo Testamento hablan aquí, por ejemplo, de la resurrección, aquí habla de la muerte y su crucifixión, ¿verdad? Aquí habla de que Él es la simiente, o sea, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, y lo mismo acá, el Hijo prometido, que daría salvación a un pueblo pecador. Entonces fíjate que todo eso está en el Antiguo Testamento, que Cristo se encarnaría, que nacería de una virgen, que Él moriría, que Él resucitaría, que Él daría salvación. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Y De lo que tú hablabas en estos días, como el cumplimiento de lo que se estaba anunciando en el Antiguo. Exactamente, el cumplimiento. Entonces, los autores del Nuevo Testamento, ellos sabían eso y escribieron con base a eso y explicaron el Antiguo Testamento a la luz de Cristo y de su Evangelio. Esa es la forma correcta como nosotros debemos interpretar el Antiguo Testamento, las Escrituras. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok, seguimos. Vamos a ver qué viene ahora. En palabras de Jesucristo. Alguien dirá, no, pero eso fue lo que dijo Pablo, eso fue lo que dijo Marcos. Pero Cristo, ¿qué dijo Cristo? Bueno, vamos a ver lo que dijo Cristo, a ver si Cristo estaba de acuerdo con eso o no. Cristo es el maestro de los maestros. Vamos a ver qué decía Cristo con base a eso. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense que Cristo está de acuerdo. O al revés, los apóstoles están de acuerdo con Cristo. Porque Cristo dijo, las escrituras, le dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras, ¿verdad? Porque a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna, y Él dice, bueno, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Cristo en otras palabras estaba diciendo, todo el Antiguo Testamento, ¿de quién hablan? Hablan de mí, hablan de Cristo. Y si Cristo dice eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero debemos creerlo, y debemos usar ese mismo método de interpretación que usó Cristo y que usaron los apóstoles. O sea, que el Antiguo Testamento debe interpretarse con base a la obra de Cristo, con base al Evangelio. Ahí está, Cristo lo ha dicho. En otras palabras, Cristo lo que está diciendo, cuando ustedes lean la Biblia, búsquenme a mí.
Búsquenme a mí, ahí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en todas partes, porque ellas hablan de mí. Entonces nosotros cuando leemos la Biblia, la interpretamos, la estudiamos, la escudriñamos, cuando enseñamos, predicamos, evangelizamos y no tenemos en cuenta a Cristo y el Evangelio, estamos yendo en contra de lo que Él mismo dijo. Las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, si hacemos lo contrario, estamos pecando. Estamos pecando. Hay predicadores que se paran en los púlpitos a decir cualquier cosa menos hablar de Cristo y del Evangelio. Están pecando. Porque están yendo en contra de lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Bueno, Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, los mayores, los menores, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso fue en el camino a Maús, que él se encontró con unos discípulos y Cristo empezó a explicarles por todo el Antiguo Testamento. Fíjense que desde Moisés, o sea, el Pentateuco, los profetas, eso incluye los salmos, los profetas mayores, los profetas menores, y dice, les declaraba en todas las escrituras. O sea que yo me imagino que esa exposición de Cristo, del Señor resucitado a los discípulos, fue una exposición, una predicación larga y bien detallada, porque ahí dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. O sea que mira la forma como Cristo predicaba, Cristo predicó de forma expositiva, leyendo el texto, interpretando el texto, explicando el texto, exhortando con el texto, aplicando el texto, usando como método de interpretación el mismo evangelio, o sea, él mismo. Si Cristo lo hizo y los apóstoles lo hicieron, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacer lo mismo, hacer lo mismo. Entonces, fíjense, ¿será o no importante, hermanos, el evangelio, el mensaje del evangelio para la iglesia? Por supuesto que sí, porque fue lo que Cristo hizo. Cristo les predicó el evangelio en su ministerio en la tierra. Cristo le predicó el evangelio de principio a fin. Desde que Cristo empezó a predicar el evangelio. Antes de él ascender a los cielos, ¿qué fue lo que hizo? Les predicó el evangelio. Ahí está diciendo. Eso es Cristo de ahí resucitado. Les predicó el evangelio por medio de las escrituras. Vamos a ver qué más hay aquí. Decía, hermano, Pablo decía que ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Sí. O sea, ¿tenemos algo más importante que predicar si no es el evangelio? No, el evangelio. Es el evangelio. Bien, aquí dice Lucas 24:44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, Cristo interpretando el Antiguo Testamento a la luz de ¿qué? De él mismo, a la luz del evangelio. Cristo les decía, tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en los profetas y en los salmos. O sea, Cristo sabe que el Antiguo Testamento habla de quién, es de él. Entonces, fíjate, si toda la Biblia es el evangelio, la obra de Cristo, entonces toda nuestra vida debe ser el evangelio. Nuestra práctica cristiana debe ser con base a ¿qué? Al evangelio. Nuestra predicación, ¿qué debe ser? El evangelio. Nuestro evangelismo parece una cosa, pero hay que decirlo, porque hoy se evangeliza sin el evangelio en muchas ocasiones. El evangelismo debe ser con base a ¿qué? Al evangelio. Parece ridículo, ¿verdad? Tener que decir eso. Pero es que hoy día se evangeliza sin el evangelio. No tiene sentido. Es contradictorio. Bueno. Entonces aquí, miren este esquema. En los evangelios, por ejemplo, eso es lo que vimos ahorita es en el Antiguo Testamento. Ya vimos que Cristo dijo que todo el Antiguo Testamento habla de quién, de él y del evangelio. Entonces, y en el Nuevo Testamento, bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los evangelios, ¿de qué hablan? De Jesucristo y su obra redentora. Eso en resumen es de lo que habla
de lo que hablan los evangelios, los primeros 4 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿De qué hablan? De Cristo y su obra de redentora. Del evangelio es lo que hablan. Luego vienen los hechos. ¿De qué habla el libro de los hechos? Las consecuencias del evangelio. Todo, ¿sí ven que todo es el evangelio? Antiguo Testamento, evangelio. Los evangelios del Nuevo Testamento, el evangelio. Los hechos del evangelio. Entonces, si para la Biblia el evangelio es lo más importante, ¿qué debe ser lo más importante para la iglesia? El evangelio. ¿Qué es lo que debe ser más importante para nosotros? El evangelio. En todos los aspectos de nuestra vida. Hay una cita de un autor, pastor estadounidense Bryan Chapell. Él dice: el modelo donde Dios hace que entendamos que la relación viene antes de la obediencia, que no tenemos una relación con Él porque obedecemos porque Él ha hecho una relación con nosotros, ha sido claro una y otra vez en la Biblia. Y quiero que veamos más que todo esto que está aquí. Dice, la relación viene antes de la obediencia. Obedecemos porque, dice que no tenemos una relación con Él porque obedecemos. Obedecemos porque Él ha hecho una relación con nosotros. Entonces, muchas veces nosotros pensamos al revés. Decimos, voy a obedecer a Dios para que Dios tenga una relación conmigo. No, no es de esa forma como la Biblia lo muestra. Más bien la Biblia dice que nosotros obedecemos a Dios porque Él ha hecho una relación con nosotros. Esa relación se estableció por medio de la fe en Jesucristo. Por gracia a través de la fe en Jesucristo. ¿Sí se entiende la idea? Fíjate que... volver a repetir. Ajá, ok. A veces muchos cristianos piensan de esta forma. Voy a obedecer a Dios en todo para que Dios tenga una relación conmigo, para ganarme el favor de Dios, para obtener las bendiciones de Dios, para que Dios sea bueno conmigo, para que Dios no me castigue. Voy a obedecer a Dios para ganarme esto. En la Biblia no dice eso. Es al revés. Que nosotros obedecemos a Dios porque Él ya ha hecho primero una relación con nosotros. Acuérdense que la Escritura dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dios no nos ama porque nosotros primero lo amamos a Él. No. Eso es legal, eso es legalismo. Dios nos amó primero. Dios estableció una relación con nosotros por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Y ahora nosotros podemos amar a Dios, podemos tener una relación con Dios, pero fue porque Dios dio el primer paso, no nosotros. Claro, exactamente. Él fue el que dio el primer paso. Básicamente es como esa la idea. Sí. Ajá, la relación viene antes de la obediencia. Primero Dios tiene que buscar al pecador, salvarlo, rescatarlo y poner en él fe, arrepentimiento. Y cuando ya la persona es salva, ha sido justificada, que Dios ya ha establecido una relación con esa persona por medio de su Hijo, es cuando la persona ahora sí tiene el poder por medio del Espíritu Santo de obedecer a Dios, de querer obedecer a Dios de forma sincera. ¿Sí ve? Hermano Jaime, como para resumir un poco, por medio del Evangelio nosotros podemos entender que somos total y absolutamente dependientes de la obra de Dios por medio de Jesucristo. Así es. Nosotros con nuestras fuerzas no hacemos absolutamente nada. Todo es dependencia absoluta en Él. Uh-huh. Sí, entonces eso, pensar que nosotros podemos tener una buena relación con Dios por medio de nuestra obediencia, eso es legalismo. Estamos anulando el Evangelio. Pero si
lo vemos del otro lado, que nosotros obedecemos a Dios porque Él ha hecho una relación con nosotros, eso es gracia. Eso es gracia. Nosotros somos lo que somos, hacemos lo que hacemos, porque Dios primero nos buscó, nos salvó, nos rescató, nos dio fe, nos movió a arrepentirnos. Y ¿Qué es lo eso menos que podemos hacer por él? cambió nuestro corazón y ahora nosotros obedecemos, queremos obedecer a Dios de forma sincera. Y eso es lo que dice la Biblia. Fíjate que una cosa, si lo pensamos, de que nosotros debemos hacer para ganar el favor de Dios, eso es legalismo. Estamos en la ley, estamos en Adán, estamos muertos si lo hacemos de esa forma. Pero viéndolo por el otro lado, que nosotros obedecemos a Dios porque Él primero ha hecho una relación con nosotros, eso es gracia. Eso es el Evangelio. Y ustedes preguntarán, hermano, pero eso lo dice ese señor. ¿La Biblia dice eso? Sí, la Biblia dice eso. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, miren esto. Antes de que Dios le dijera a Israel cuáles son sus mandamientos, les dijo. Eso está en Éxodo 22. Ustedes saben que Dios le dio a Moisés las tablas, ¿verdad? El decálogo, la ley, los 10 mandamientos. Pero antes de que Dios le diera al pueblo de Israel su ley, les exigiera obediencia, mira lo que primero hizo Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, ¿qué Dios hizo primero antes de darle la ley? Dios le está diciendo, mira, yo soy el Dios de ustedes. Yo los saqué de la tierra de Egipto. O sea, Dios que le está diciendo, mira, yo los salvé, yo los rescaté, yo los saqué de esa vida antigua, yo he hecho una relación con ustedes, los saqué de la esclavitud. Eso es lo que Dios le está diciendo, mira todo lo que yo he hecho con ustedes, al pueblo de Israel. Yo soy Jehová su Dios. Después que Dios les dice eso, les dice lo siguiente. A ver. Bueno, después que Dios les dice eso, es que Dios les da la ley. Ustedes saben dónde está ¿cómo es? Los 10 mandamientos. En Éxodo 20. En Éxodo 20. En Éxodo 20. Vamos. No creas que me la sé toda, ¿no? Pero esta sí me la sé. En Deuteronomio 6 también. Sí, vamos a ver el texto para que lo veamos ahí clarito, ahí bien ilustrado. Para que no quede la idea ahí en el aire. Les voy a dejar de mostrar ya aquí. que estamos en el mismo 20. Y les voy a mostrar acá. La habitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia dice cómo es que eso se reconoce. Por sus frutos lo reconoceréis. Ajá. ¿Cómo nosotros reconocemos que el Espíritu Santo está en mí y en mi hermano? Por el fruto que da. Y el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Verdad? Ese es el fruto. ¿Cómo nosotros conocemos que el Espíritu está? Por el fruto. Por el fruto. Y Dios lo define bien clarito cuál es el fruto del Espíritu. Bueno, les decía ahorita, entonces que primero viene la relación y luego la obediencia, no al revés. No la obediencia y luego la relación. Dios primero establece una relación con su pueblo y luego les exige obediencia con base a la relación que ya estableció. Y eso está en la Biblia, es el patrón bíblico. Por ejemplo, en Éxodo 20, antes de que Dios dé los 10 mandamientos, ¿qué le dice Dios al pueblo? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Lo que les decía, Dios le está diciendo a su pueblo, yo lo salvé, yo lo rescaté, lo saqué de la esclavitud, de esa antigua y mala manera de vivir que tenían en Egipto. Yo los redimí, los hice mi pueblo, soy su Dios, he establecido yo con ustedes. Yo tuve la iniciativa de tener una relación con ustedes. Con base a eso, es que Dios le dice luego, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Sí ven?
No tomarás el nombre de Jehová. Acuérdate del día de reposo. ¿Sí ve que primero viene la relación y luego la obediencia? Dios primero salva y luego exige obediencia. No al revés. Dios no exige obediencia para luego salvar. No, eso es No, legalismo. Eso es ley. Eso, ahí se cumple lo que dice la Escritura, que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, el que pretende ganarse el favor de Dios por medio de obedecer su ley, no, eso no es gracia, eso no es evangelio. Dios primero salva, establece una relación con el pecador y luego le demanda obediencia. Y como nosotros sabemos, reconocemos que somos verdaderamente salvos por las obras. Dios salva por gracia, sí, es un regalo de Dios, sí. La fe es un regalo de Dios, sí. Pero esa misma gracia que produce fe y que produce salvación viene acompañada también de buenas obras después de que Dios nos ha salvado. Entonces, eso de aquel que piensa y dice, no, yo soy salvo por gracia, salvo siempre salvo, yo puedo hacer lo que quiera, igual soy salvo. No, porque en primer lugar el cristiano verdadero no piensa de esa forma. El cristiano verdadero dice, se humilla delante de Dios, reconoce su estado pecador y dice, tengo que vivir una vida de obediencia a mi Señor. No puedo vivir de esta forma como vivía antes, ¿verdad? Entonces, vive una vida de obediencia. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, entonces, voy a dejar de compartir esta parte y voy a otra vez compartir la diapositiva. Bueno, aquí está. Entonces, antes de que Dios le dijera a Israel cuáles son sus mandamientos, les dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Hermano, pero eso está en el Antiguo Testamento, ahora estamos en la gracia, en el Nuevo Testamento. Ok, también se le tiene del Nuevo Testamento. Miremos este esquema acá. Romanos, capítulos del 1 al 11. ¿De qué habla Romanos? Usted lo puede ya hacer en su casa. Romanos capítulo de 1 al 11, ¿de qué habla? Del Evangelio. Fíjate que el mismo patrón que usa Dios allá en Éxodo es el mismo patrón que usa Pablo en Romanos. Dios mostrándolas en Éxodo, Dios recordando al pueblo la salvación que ha hecho en ellos y luego Dios exigiéndole obediencia. Ese es el patrón. Ese es el patrón que usa Dios. Dios muestra primero la salvación que ha hecho en su pueblo, la relación que él ha establecido, Dios mostrando su gracia redentora, y luego con base a eso, Dios les dice, bueno, como ya yo hice esto con ustedes, ahora ustedes obedezcan esto. Y el mismo patrón de Éxodo es el mismo patrón en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos, los capítulos del 1 al 11, ¿de qué hablan? Del Evangelio. Y usted lo puede verificar allá en su casa con más cuidado en la Biblia. ¿De qué habla Romanos del 1 al 11? Lo que Dios ha hecho en Cristo, el Evangelio. Y de los capítulos 11 al 16, ¿de qué habla Romanos? Ahí vienen las demandas, las exigencias, ahí vienen los imperativos. Haz esto, haz lo otro. Entonces, lo que deberían hacer en respuesta. ¿Sí se dan cuenta que el patrón es el mismo? Es la forma que Dios usa. En Efesios, por ejemplo, los capítulos del 1 al 3, ¿de qué habla? Del Evangelio, lo que Dios ha hecho en Cristo. ¿Y de qué habla los capítulos del 4 al 6? Lo que deberían hacer en respuesta a eso. La vida cristiana. La vida cristiana. Fíjate que el patrón es el mismo, es repetitivo, exactamente lo mismo. Así que eso nos lleva, por otra parte, ese patrón es el que debemos usar nosotros también en la predicación, en la evangelización. Nosotros no podemos
pararnos en un púlpito o enseñarle a las personas en la calle, al amigo, al vecino, no, mire, es que tú tienes que hacer esto, Dios te demanda que hagas esto, que hagas esto, que hagas lo otro. Eso es legalismo. Legalismo. Hacer, no, haz esto, haz esto, haz esto. Tenemos que primero mostrarles el evangelio, o sea, usar el patrón que usa la Biblia. Primero Dios mostrando el evangelio y luego Dios exigiendo, Dios demandando. Debemos hacer lo mismo, presentarles a las personas el evangelio, lo que Dios ha hecho por ellos, la salvación por medio de su Hijo, y luego decirles, bueno, por eso es que tú debes hacer esto, aquello y lo otro. ¿Sí ve? Primero el evangelio, primero el evangelio. Hay predicadores que van a los púlpitos y desde que empiezan hasta terminan es demandando cosas a la gente. Haz esto, haz lo otro, haz aquello y entonces Dios te va a dar esto. Si haces aquello, Dios te va a dar esto. Si no haces aquello, Dios te va a castigar. No, hay que mostrarles el evangelio, porque el evangelio es lo que nos va a dar el poder para querer obedecer a Dios. Primero es Para con base al evangelio. perseverar en la santidad. Contemplar la hermosura de Cristo, contemplar la maravilla del evangelio, eso es lo que nos va a mover a nosotros a obedecer a Dios. Ese es el combustible, es lo que hacía Pablo y es lo que así hizo Dios allá en Éxodo. Dios primero les mostró, les dio el combustible para que el pueblo quisiera obedecer. ¿Y cuál fue el combustible para mover la voluntad del pueblo? Dios diciéndole todo lo que había hecho. Yo lo salvé, lo rescaté, lo saqué de la esclavitud. Hice esto, hice aquello, hice lo otro. Es el evangelio. Por eso debemos predicar el evangelio primero y luego hacer las demandas que Dios exige. Es la forma bíblica. Es como una exhortación. Lo mismo encontramos en Pedro. ¿Cómo? En Pedro, 1 Pedro capítulo 1, lo mismo. En 1 Pedro 1, ¿qué encontramos? Lo que Dios ha hecho en Cristo, el Evangelio. ¿Y qué encontramos en los capítulos 2 al 5? Lo que deberían hacer en respuesta de lo que Dios ha hecho en Cristo por ellos. Y entre otras cosas, Pablo en Romanos, ¿a quién les escribe? A una iglesia. Pablo en la carta a los Efesios, ¿a quién escribe? A otra iglesia, a hermanos, a cristianos. No le está escribiendo inconversos. Pedro, ¿a quién le escribe? A creyentes que estaban en la dispersión, ¿verdad? Que se habían esparcido por toda Asia Menor por la persecución. Ellos le escriben es a la iglesia, a creyentes. ¿Y qué es lo que ellos hacen primero cuando escriben a la iglesia? ¿Qué le presentan primero? El evangelio. A hermanos nuestros, a evangélicos, a cristianos, a creyentes, a iglesia. ¿Qué escriben ellos primero? El evangelio. Y luego dicen, bueno, ahora ustedes en respuesta deberían hacer esto. Si Pedro, usaba el evangelio para mover la voluntad de sus hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros también? Usar el evangelio para mover la voluntad de nuestros hermanos y la voluntad propia. O sea que si yo quiero vivir en obediencia, si yo quiero vivir una vida en santidad, de crecimiento espiritual, de servicio a Dios, ¿qué debo hacer? Exponerme al evangelio a mí mismo todo el tiempo, todos los días. Es el patrón bíblico, es lo que vemos en la Biblia. Entonces, ¿es importante el evangelio para la iglesia? No es el evangelio el mensaje más importante para la iglesia, es el mensaje más importante para la iglesia. Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Hermano, absolutamente. El evangelio, las verdaderas iglesias tienen que ser totalmente cristocéntrica en su exposición, de la exposición bíblica, tiene que ser totalmente cristocéntrica. Por eso es que vemos tanta distorsión, ¿no? Podemos conseguir gente legalista que no deja entrar a la iglesia si uno no va vestida con falda hasta el tobillo. Y por eso vemos muchas iglesias antinomianistas, que uno ve a la gente como si estuvieran totalmente, o sea, fuera de lo que dice la palabra de Dios. Es por esa gran confusión que hay hoy en día, en el momento de uno hacer la interpretación y de exponer la palabra.
Sí, son cristianos sin Falta de ley. eso, no nos dejamos Cristianos llevar, sin ley. exactamente, no nos dejamos de llevar del modelo que nos expresa la palabra. Ujú. En pocas Son, palabras, son fariseo. cristianos que aceptan a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Cristo Ajá, es nuestro eso es otra Salvador, cosa pero que también es nuestro Señor. desconocen, Es nuestro Rey y el Rey desconocen demanda. eso. El Rey demanda Exacto, obediencia. Un Señor demanda obediencia. exacto. ¿Sí? Hermano, usted le puede preguntar a muchas personas en la iglesia qué significa que Jesús es el Señor y no saben responder. Sí. Esto es algo que hay que Bueno, tener. vamos a Bueno, avanzar, gloria a Dios. Pero hermano, así, les pregunto, ¿se va entendiendo la idea? sí, sí, claro, Completo. hermano, claro. Se está Sí, entendiendo la Muy idea? sí. Ok, hermano. complementario, muy bien. Bueno, discúlpeme de verdad si me he extendido un poco o si no he sido claro en algunos aspectos, pero bueno, gloria a Dios. No, Que, hermano, que muy en lo importante. No, que, está bien, que en hermano, lo gloria que a no Dios. he dicho claramente, mm, no lo tenga en cuenta. Pero lo que sí he dicho con claridad, ahí, pues que sea lo que se quede. No, está bien. Yo Bueno, quiero hermano. agregar algo, hermano, disculpe. Sí. Eh, bueno, en el Evangelio, cuando el Señor Jesús se le acercaron, por ejemplo, cuando se le acercó el joven rico, él le dijo, Señor, bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? ¿Cierto? Y él les dijo, ha guardado los mandamientos. Y acá también al intérprete de la ley, que también le preguntó que qué hace para heredar la vida eterna, él le dijo, ¿qué dice la ley? O sea, mire el Señor cómo le mostraba la ley a ellos, porque ellos creían en la ley, Sí. ¿cierto? Entonces, mire lo que le dice Pedro cuando el día de Pentecostés, que ya al que le predica el evangelio a la gente y le dice, ustedes mataron a Jesucristo, o sea, se compusieron de corazón y le dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, mire, ya después de estar convencido, después les dijo, ¿qué haremos? Ahora sí, bautícese cada uno, o sea, ya ahí les dijo que tenían que hacer. Pero como usted está diciendo, hermano, como está explicando, si tiene lógica, o sea, es la relación, o sea, es esa fe que tenemos que tener en el Señor y esa fe produce obediencia, esa fe produce fruto, esa fe da testimonio, ¿cierto, Sí, hermano? así es. Así es. Y ahora me acuerdo de algo y es que vale la pena aclarar y es que no es que cada vez que nosotros vayamos a enseñar o predicar, por ejemplo, si es algo que hacemos, predicar siempre, no, eso, predicar el evangelio siempre no implica siempre predicar lo mismo. ¿Sí me explico? Oye, hermano, entonces si lo que siempre vamos a predicar el evangelio significa que yo voy a repetir el mismo mensaje todo el tiempo, las mismas palabras todo el tiempo. No significa eso, sino que en el Evangelio están contenidos todos los aspectos de nuestra vida. Si yo voy a hablarle a una madre de cómo criar, por ejemplo, a sus hijos, yo debo usar el Evangelio. ¿Sí me explico? Si yo, por ejemplo, quiero ayudar a mover la voluntad de un hermano para que sea generoso, para que ofrende, para que ayude a los necesitados, eso debe ser con base al Evangelio, porque el Evangelio contiene todo eso. Si un hermano está decaído, está triste, con depresión, yo no voy a usar filosofías humanas, yo no voy a usar humanismo, yo no voy a usar la psicología, yo voy a usar el evangelio para darle consuelo, fortaleza, paz, gozo a ese hermano mío. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? No es que, hermano, es que hay que predicar el evangelio todo el tiempo. Sí, hay que predicar el evangelio todo el tiempo. O sea que yo voy a predicar de lo mismo, voy a enseñar siempre lo mismo, las mismas palabras, el mismo párrafo, la misma hojita que escribí. No significa eso. Significa que yo siempre voy a usar el evangelio como base para abordar todos los temas que se relacionan con la vida del ser humano, con la vida cristiana. Sí, sí, se entiende, ¿verdad? Me explico lo que quiero decir. Sí. Ok, bien. Eso vale la pena aclararlo. Sí, porque es que como te decía hace rato, la Biblia tiene todo eso. O sea, el Señor sabía todas las El que íbamos a Evangelio pasar. contiene todo eso. Ajá, Ahí vamos, está claro, contenido todo ese es eso. el manual ese es el manual de la vida. Ese es el Ujú, manual de la vida. así es. Y tiene de todo un poquito, de todo. Fíjate que me acuerdo el texto que dice que
el marido debe amar a A su su mujer, esposa como el marido como de la Cristo iglesia. ama a la iglesia o amó a Ujú. la iglesia. Fíjate que usa el autor ahí para mover el corazón del marido, para mover la voluntad del marido, a amar a su La esposa. El relación, Evangelio usa el Evangelio. claro. Cristo amó a su esposa. Es el mejor ejemplo. Entonces, O sea, fíjate nos que considera como su, o sea, él considera a la iglesia como su esposa. ujú, Como, porque es que él tiene que poner lo que tú decías, ¿no? En estos días en las clases anteriores, o sea, es como un ejemplo, el tipo y el, sí, es como se pudiera ser tipo y antitipo, lo que ha de venir, lo que ha de ser, pues, en este sentido de que es como el ejemplo terrenal, pues diría yo, el, así como él amó a la iglesia, pues y nos considera a nosotros como su esposa, pues. Entonces, es como ejemplos que él pone el Señor para que uno como que lo entienda más fácil, o sea, a la hora de poderlo ejemplificar. es el Evangelio y Cristo es el mejor ejemplo para todo, para Ujú. todo. Por ejemplo, la obediencia de los hijos. ¿A qué vamos a buscar? Filosofías humanas, el humanismo, la psicología, para aconsejar a los hijos a que sean obedientes a sus padres. No, el mejor ejemplo de obediencia es Cristo. Entonces, ¿qué voy a usar como base para mover los corazones de los hijos a que sean obedientes? El Evangelio, porque el Evangelio es Cristo obedeciendo. ¿Sí ven? Amén. El Evangelio se aplica para todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, vamos, caramba, hay mucho que decir al respecto, pero vamos a avanzar, si no, no terminamos. El Evangelio también es para los evangélicos. Obviamente que sí, ya lo vimos. El Nuevo Testamento está lleno de eso. Entonces, es el patrón que debemos usar. No podemos salirnos de eso. Estamos errando si hacemos lo contrario. Bien, cuando leemos al respecto en la palabra de Dios con mucha atención, vemos claramente que las personas que profesan ser evangélicas necesitan escuchar el Evangelio básicamente por dos razones. Nosotros necesitamos escuchar el Evangelio, aunque somos evangélicos, por dos razones básicas. ¿Por qué? Primero, hay falsos creyentes en nuestras congregaciones. Nosotros no podemos dar por sentado, por ejemplo, si en mi iglesia se congregan 100 personas, yo no puedo dar por sentado que las 100 personas son creyentes, porque hay falsos creyentes en medio de nosotros. Entonces, por lo tanto, esa es una razón por la cual yo debo predicar el Evangelio siempre. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo que los va a convertir, ¿verdad? Yo no puedo predicar el Evangelio hoy a 100 personas y decir, no, eh, ya se convirtieron todos hicieron profesión de fe, todos hicieron la oración de fe, listo, ya todos están salvos. De ahora en adelante voy a predicar otras cosas. No, debo predicar el Evangelio siempre. ¿Por qué? Porque siempre va a haber falsos creyentes. Siempre va a haber alguien que necesita de la salvación. ¿Sí? Segundo, nunca dejamos de necesitar el Evangelio. Necesitamos el Evangelio todos los días, todo el tiempo de nuestra vida. Hasta que nos muramos, necesitaremos del Evangelio. Necesitamos del Evangelio todo el tiempo, porque el Evangelio, como vimos, es lo que nos mueve a obedecer. El Evangelio es lo que mueve la voluntad del creyente a obedecer a Dios. Si no hay Evangelio, el creyente se va a enfriar y va a dejar de obedecer a Dios. Va a volver a los pecados antiguos en los que andaba. Ideas, conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, los mandamientos morales que deberíamos obedecer, o sea, la ley de Dios, los 10 mandamientos, son como las vías del ferrocarril para el tren. O sea, vamos a suponer que yo soy el tren, tú eres el tren. ¿La vida cristiana en qué consiste? En andar por una vía. ¿Cuáles son los rieles de esa vía? La obediencia a Dios, ¿verdad? La vida cristiana es de obediencia a Dios. Entonces, ¿y qué es lo que debo obedecer? La ley moral de Dios. Debo obedecer la ley de Dios como creyente. Entonces, yo soy el ferrocarril, la vía, los rieles, es la ley de Dios que debo obedecer.
que dicen cómo se supondría debería viajar el tren. Pero el evangelio es el motor y el combustible que hace que ese tren pueda moverse. Entonces, no le hace bien al cristiano como al no cristiano decirles continuamente, aquí están las vías, ahora vayan. Es como cuando aquel predicador que dice, Dios quiere que hagas esto, hazlo. Dios quiere que ofrenda. Dios quiere que seas generoso, tienes que ser generoso. Dios quiere que no seas lujurioso, no seas lujurioso. Eso es legalismo. ¿Por qué? Pero si no tienen el motor, no tienen combustible, solo van a ser un tren detenido. Y creo que muchos cristianos hoy son como trenes en las vías, a los que le dicen, avancen, avancen, hagan esto, hagan lo otro, pero no se les da el motor o algún combustible para que puedan avanzar. Entonces, ¿qué es lo que nos hace avanzar en nuestra vida cristiana? Que vayamos en obediencia, en santificación. ¿Qué es? El Evangelio. Jesucristo, el Evangelio. Ese es el motor y el combustible. El Evangelio, en el Evangelio, mientras más sepamos lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Jesucristo, en el gran costo de la expiación, lo que la expiación ha comprado para nosotros, entre más lo entendamos como cristianos, más creceremos en santificación. Por eso la Biblia dice, cuando Jesucristo ora por los discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros a la santificación? La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Más creceremos en adoración, devoción, deleite en la persona de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos nutre, nos alimenta, nos hace crecer espiritualmente, madurar, santificarnos, obedecer a Dios? ¿Qué es? El Evangelio. Entre más yo contemple la hermosura de Cristo, de su sacrificio en la cruz, de su sangre derramada, lo que Él hizo por mí, el gran costo, todo lo que Él tuvo que pagar por mí, yo más voy a crecer en santificación y obediencia. Es por medio del Evangelio. Amén. Si alguien no tiene una visión correcta del Evangelio, tiene una visión incorrecta de todo. ¿Por qué cometemos tantos errores? Porque tenemos una visión incorrecta del Evangelio. Si tenemos una visión, una perspectiva, un conocimiento incorrecto del Evangelio, vamos a tener una vida cristiana incorrecta. Dicho de otras palabras, si tenemos una mala teología, vamos a tener una mala práctica en la vida cristiana. Porque lo que yo tengo aquí es lo que yo hago. Es lo que yo hago. Vamos a ver qué más tenemos acá. Porque el Evangelio debe ser ¿por qué el Evangelio debe ser la prioridad? Primero, nunca se puede asumir que todos en la congregación sean cristianos verdaderos o que han llegado a un entendimiento bíblico del Evangelio. Segundo, porque el Evangelio no es solo para personas perdidas. El Evangelio es para los cristianos también. También el Evangelio también es para los evangélicos. Ya dimos razones suficientes, ¿verdad? De por qué. Y bueno, listo. Comentarios. Gloria a Dios. Ya se terminó la parte que me correspondía. Entonces, mi hermano, o sea, es maravilloso de verdad. Y ha sido para mí muy edificante, a pesar de que antes ya había revisado esto, compartido esto con otras personas, pero estudiar esto o ver esto otra vez, de verdad que me da nuevas fuerzas, renueva mis fuerzas, Claro. me anima a seguir, Nos anima. o sea, me ayuda a tener esa convicción más fuerte de que debo obedecer a Dios, debo caminar en santidad, en fe. Fíjense que eso solamente lo logra ¿qué? El Evangelio. Porque ahora así como yo ahora, los hermanos,
sienten que han sido renovadas sus fuerzas espirituales. ¿Por qué? Por el Evangelio, porque hemos contemplado la hermosura de Cristo en el Evangelio. Y ese es el motor, ese es el motor que nos mueve y el combustible que nos mueve a vivir una vida de obediencia para Dios. ¿Ven?